tema que me pidió Juan, Jaime, perdón, es el sobre el de la homilética, o sea, el mensaje, la esencia de nuestro ministerio, nuestro como consagrados, de comunicar la palabra de Dios. Pues quiero comenzar sobre todo leyendo un texto bíblico en el cual San Lucas nos exhorta y nos invita a entrar en contacto. En el Evangelio de San Lucas, el capítulo 1 dice, capítulo 1, versículo 1 dice: algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo esto desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo, de modo que podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. Palabra de Dios. Para mí este texto es fundamental en la homilética, porque la homilética tiene que ver pues con la, como dice aquí, tiene que ver con la predicación. ¿Qué es la predicación? Es la comunicación de la voluntad de Dios por medio de un hombre a los hombres, un hombre que ha sido llamado, escogido, preparado, ungido y lanzado a la aventura de Dios. Entonces, ¿qué es la predicación? Es decir, con anticipación. Ese significa preparación. O sea, el decir, habiendo antes hecho oración, discernimiento y preparación. Ese es el que hay allá, el predicar. El decir no es solamente decir lo que se me viene a la mente, sino la preposición significa que antes ha habido algo, y algo muy importante. En eso insiste el Santo Padre ahora en nuestro tiempo, tanto que lo queremos y que lo leemos, ¿verdad? Sobre todo en este documento de la alegría del Evangelio. O sea, no se comunicará nada con alegría si antes no se ha experimentado esa alegría. Entonces es ahí donde, basado en los elementos de San Lucas, tiene que haber eso. Primero, una preparación. La homilía tiene tres elementos básicos, llamémoslo así. El primero, efectivamente, son los contenidos. ¿Qué es lo que comunicamos? El primer elemento, contenidos. ¿Qué es lo que comunicamos? ¿En qué nos basamos para llevar un mensaje que toque los corazones y que cambie los corazones? Para tener éxito espiritualmente y pastoralmente hablando, en este comunicar un mensaje, por eso esa palabra, esa preposición, el es muy necesario. Es lo que se llama también la lección divina, ¿verdad? Es la preparación, la meditación, la oración, el envolvimiento de nuestra propia persona con el ministerio y con lo que hacemos. Entonces, predicar es eso, es la comunicación de la voluntad de Dios por medio de un hombre a los hombres. Pero ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios en tu vida, en mi vida, en la vida de los que están escuchándonos? Entonces, eso implica efectivamente una oración de preparación. Y esa voluntad es la voluntad divina comunicada a través de la personalidad humana, a través de cada uno de nosotros, los gestos, las palabras, el tono de voz, el entusiasmo, el desánimo, como quiera que sea, todo eso es comunicación y por eso requiere una predisposición, un preconocimiento, una preparación. Es proclamar la voluntad de Dios por medio de una personalidad escogida, por una persona escogida. Cuando la iglesia dice que la homilía le corresponde a los consagrados, no es que quiera excluir a los que no son consagrados, es que tiene que ver con elección especial, en el sentido de elección ministerial. No significa que la catequesis no la puedan dar entonces los demás personas, los laicos en general. Y no se trata aquí de hacer división ni de pelea. No, que yo no puedo hacerla, que las mujeres no pueden hacer la homilía porque es cuestión de sexo. No, es como ser padres no es solamente cuestión de sexo, es cuestión de Dios así lo ha venido estableciendo. La maternidad es de las mujeres y entonces los hombres se ponen bravos por eso. No, es cuestión de identidad, es cuestión de voluntad de Dios.
Entonces aquí no se trata tanto de por qué solamente el obispo, el sacerdote y el diácono, sino qué es lo que estamos llamados a hacer como elegidos de Dios. Por elección divina, por elección humana, por elección natural, por elección del Creador, el hombre engendra y por elección del Creador la mujer gesta. Eso así lo inventó el Creador y eso no lo podemos cambiar. La técnica intenta, pero no le queda perfecto. Entonces aquí es el seguimiento de la voluntad de Dios. Esa es proclamar la voluntad de Dios por medio de una personalidad escogida con el fin de satisfacer las necesidades espirituales. Es bien importante esta parte. Satisfacción de las necesidades espirituales. Ahora que están sentados aquí, ustedes, yo me imagino que tienen el deseo de que algo les quede. Porque aquí se duerme, pero se duerme mal. Yo no creo que el deseo de ustedes sea venir a dormir aquí. Aquí se duerme, pero se duerme mal. Entonces el deseo tiene que ser algo más. Igualmente cuando tú estás aquí, hermano mío, hermano diácono, cuando tú estás aquí predicando, el deseo de quien viene a escucharte es no venir a dormir en un lugar tan mal que es para dormir. Es un lugar especial, la iglesia es un lugar especial para la oración, la meditación, para cualquier cosa, menos para dormir. Se levantan de ahí de esas bancas todos adoloridos, ¿verdad? Entonces, dice que es proclamar la voluntad de Dios por medio de una personalidad escogida con el fin de satisfacer las necesidades espirituales. O sea, no perder de vista que cuando tú vas a comunicar un mensaje, ese mensaje ¿de dónde es? Es un mensaje divino. Es un mensaje de Dios que tiene que tocar el corazón, mi mente, todo mi ser, y de hecho desde esa experiencia es donde el Papa dice, la alegría del Evangelio que yo he vivido, ¿qué es lo que hago? Comunicarla. Pero para comunicarla entonces vienen los otros procesos, los otros elementos que nos ayuda a eso. Entonces lo primero son los contenidos. Cuando vamos a hacer una predicación, ¿cómo nos preparamos? Una pregunta grande, una question mark, una pregunta grande. ¿Cómo me preparo cuando voy a comunicar nada más y nada menos que la voluntad de Dios? Porque realmente es eso. Cuando comunicamos a otro mensajes desde la palabra de Dios, pues es la voluntad de Dios. Aquí entre nos a veces nos cuesta dividir, ¿será que sí es la voluntad de Dios lo que yo estoy comunicando? O sea, lo primero que tenemos que hacer es creernos esa noticia. Creer esa noticia de que hemos sido elegidos por Dios, es la personalidad que Dios ha elegido, la ha llenado de gracia, de bendición, la ha preparado, la ha enviado y se la confía a la iglesia. Y la iglesia cuando la cree preparada, le impone las manos y le dice, al mar de las bendiciones, a ganar almas para Dios. Y te da las armas, te enseña a pescar, más o menos te da las ideas, las estrategias, pero te deja a ti también la oportunidad de que sigas indagando. Entonces en esos elementos esenciales están los contenidos. Una vez más, quiero hacer énfasis en eso, en su predicación, el contenido. ¿Qué es lo que vamos a comunicar? Eso implica leer la palabra de Dios, leer las lecturas asignadas al día que te corresponde una predicación, porque es en semana, porque es una fiesta, porque es domingo. O sea, ponerte en el contexto de lo que vas a predicar. Y tiene que ser la palabra de Dios. Ese es el fundamento esencial. Ahora, en el modo, es decir, la pedagogía, los modos como se predica, tú puedes arrancar con un ejemplo, tú puedes comenzar la predicación a partir de una experiencia, a partir de una historia, a partir de una noticia, a partir de un sueño, a partir de lo que sea. Eso sencillamente le va dando sabor y le va dando atención a lo que tú vas diciendo. Pero el foco, el centro, tiene que ser necesariamente la palabra revelada. Esa no puede cambiar. Entonces, la esencia está ahí. El fundamento es el contenido. ¿Cuál es el contenido del grande mensaje de revelación? La única palabra es ¿quién? Jesucristo. O sea, es Jesucristo, el Verbo encarnado. El Verbo encarnado vino a revelar lo que es Dios Padre y lo que es Dios Hijo y lo que es Dios Espíritu Santo. O sea, el mensaje central es Jesucristo. Es ahí donde tenemos que centrarnos. Si nosotros en la predicación nos confiamos, nos creemos esa noticia y nos preparamos en torno a ese mensaje, las predicaciones, no porque nos parezcan, sino porque la gente te lo va a decir, van a resultar bien. Habrá momentos en que tú predicas y tú crees haber hecho una buena predicación. Es cuando la gente dice,
no dijiste nada. Habrá veces en que tú crees haber predicado mal y es cuando la gente te dice, oh, qué buena predicación. ¿Y yo qué dije? Entonces, las cosas de Dios. ¿Qué es lo que es? Ni lo uno ni lo otro, desde el punto de vista humano, es como el termómetro para medir. Ni es cuando la gente te dice que predicaste bien, no es que eso haya sido la única razón, ni cuando la gente no te dice, porque habrá domingos o días o años que tú predicas y nadie te dice nada. Y si tú te estás esperando que te digan, te vas a frustrar. Porque tu esencia, tu condición de consagrado no depende de lo que alguien te diga si hiciste bien o hiciste mal. Eso viene por añadidura, eso viene por regalo de Dios para fortalecerte, para llamarte la atención. Si ya 3, 4 domingos seguidos que predicas y te dicen, alguien a lo mejor te dice, Dios sabe trabajar así. Siempre Dios sabe trabajar y te manda a alguien o para que te empuje y diga, qué bueno, o para que te diga, despiértate un poquito porque como que no dices nada, ¿no? Y eso nos sucede a todos. Creo que al Santo Padre también le sucede. O sea, a todos nos tiene que suceder esas condiciones. Entonces, esa es la primera parte. Es comunicar la voluntad de Dios por una elección que Dios ha hecho en cada uno de nosotros para dar un mensaje que pueda satisfacer las necesidades del corazón de quien escucha. Y para eso necesitamos prepararnos. Contenidos, la palabra de Dios. Segundo, lo que se llama la tradición. La tradición en la iglesia es, en la Edad Media, esencialmente para el elemento central fue la oración. De allá viene todo esto de la lección divina, ¿no? De la preparación, la meditación necesaria de la palabra de Dios, para que cuando tienes que ponerte al frente, pues Dios va sacando de lo que tú ya has preparado, porque cuando no hemos preparado, ¿cómo saca el Espíritu Santo de lo que no hay? De lo que habla el corazón, de lo que hay en el corazón, de eso habla la boca. Entonces, pero para que haya en el corazón, pues hay que tomar la palabra de Dios, cuáles son los textos bíblicos, leerlos, y ahí tiene que haber mucho también las ayudas pedagógicas, las lecturas adicionales, el santo del día o el santo de la semana, el mensaje del Papa, el mensaje del obispo, del cardenal, del director, qué sé yo. Todo eso nos ayuda a complementar. No tenemos que... Hay muchos modos también, depende del carisma y el talento de cada persona. Hay unos que la homilía les resulta muy bien si la escriben y si la leen. Aunque la escriban y después la van a leer, hay algunos que tampoco les resulta bien escribirla, pero después ya no la leen porque no les resulta bien leerla, no pueden comunicar. Entonces hay otros que no pueden comunicar bien si no es leyendo. O sea, eso ya es digamos, el talento y el carisma de cada uno. ¿Qué es lo importante? Prepararse. ¿Con qué? Con los contenidos. La palabra de Dios y lo que está en contexto de la palabra de Dios. Y en eso, como decía, la tradición, que tiene que ver con la historia de los padres, la historia de la iglesia, que tiene que ver con la historia de los santos, que tiene que ver con todos estos elementos. Y finalmente, dentro de la tradición viene lo que se llama el magisterio, que es la doctrina actual de nuestra iglesia y de los pontífices. En eso no podemos quejarnos. La Santa Madre Iglesia es maestra en enseñar en todos los niveles. ¿Cuántos libros de profunda ciencia que tiene la iglesia no hemos leído, no hemos tocado, ni siquiera sabemos el título? Y ahí hay una riqueza enorme. Entonces ese es un reto para nosotros, el de prepararnos leyendo. Para predicar, para predecir, hay que estudiar. De allá vienen las predicciones. ¿Sí ven lo que hacen los estudiosos de la naturaleza? Predicen lo que va a pasar mañana. Y no siempre le sucede, ¿eh? Entonces, la predicción implica una preparación, un preconocimiento para poder comunicar con fortaleza esta gracia. Predicar es el arte de presentar un discurso sencillo al público. Entonces, aquí tiene que ver el poder conocer el auditorio, la audiencia a la que le vamos a predicar, a la que vamos a comunicar un mensaje. Si son los diáconos, si es la renovación, si es, qué sé yo quién, si es el invitado especial que hicieron o el keynote speaker. Pero no sabemos de qué se trata, qué es la comunidad. Entonces, en nuestro ministerio pastoral, en sus parroquias, en sus comunidades, es esto, es el arte. Cuando hablamos de arte, aquí está la clave.
El arte, el artista es un especialista en detalles. El que haya hecho un cuadro, ¿qué es lo que hace? Se especializa en los pequeños detalles. Entonces el homilista, el predicador, tiene que ser un artista de la palabra de Dios. Tiene que ser un modificador esencial de la palabra de Dios, que la va aplicando, le va dando figura, le va dando contexto, le va dando sabor, le va dando vida. Porque la palabra de Dios está escrita. Puede ser el texto más maravilloso de la palabra de Dios, pero si tú, cuando lo proclamas, cuando lo explicas, no le pones la vida que has recibido tú mismo, pues terminamos leyendo un texto más. Y el texto dice porque es palabra de Dios, pero el texto toma vida en tu voz. Por eso Dios se valió del arcángel, y por eso Dios se valió de los profetas, y por eso Dios se valió de cada uno de los seres humanos que hacen parte de la historia de la salvación, y por eso Dios se vale de nosotros, porque hay que darle voz a la revelación que Él ha dado en cada uno de nosotros. Entonces, como homilistas, como predicadores, sean artistas. Por eso habla de un discurso sencillo, pero hay que ponerle arte a ese discurso. Y ese arte tiene que ver, una vez más, con conocer los elementos con los que vas a trabajar. El artesano, vayamos al término artesano del campesino. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué se le llama artesano? Porque trabaja con lo esencial, con lo natural. Y de eso hace figuras hermosas. Artesano. ¿Ven la palabra artesano? Es una serie de movimientos en modo sano, limpio, puro, y resultan bendiciones y maravillas. Entonces, igualmente, con más razón nosotros, como consagrados de Dios, tenemos que creer en que somos artesanos de la palabra de Dios. Somos elaboradores del artesano de Dios. Y el artesano de Dios es sanar almas. Ese es el arte de Dios, ganar almas para el cielo. Pero lo hace a través de cada uno de nosotros y de la palabra anunciada. Es un discurso sencillo, pero profundo. Homilía es un discurso sencillo, pero profundo y basado siempre en la palabra de Dios. Siempre en la palabra de Dios. Igualmente, el Papa ahora también insiste en que tengamos muy en cuenta el tiempo de la predicación. En este país eso es categórico, tener siempre presente el tiempo de la predicación. Y dentro de ese tiempo de predicación, hay veces que si vamos a predicar 15 minutos, se nos pueden ir 12 minutos hablando del prójimo y no hablamos de la palabra de Dios. Y nos salimos de lo que es el mensaje propiamente dicho. Entonces, centrarnos en la palabra de Dios. Y de ahí, una anécdota, un chistecito, eso también cae bien, eso despierta, pero tiene que estar conectado. Y tiene que ser iluminador y tiene que ser positivo. Porque a veces ponemos tal vez bromas o chistes, como lo queramos llamar, que son negativos. Eso no ayuda al crecimiento. Entonces cualquier anécdota histórica que sea, pero siempre iluminadora y que tenga que ver efectivamente con este discurso. Entonces ahí viene, en esos tres elementos, contenidos, tiene que ver, segundo, con la experiencia. Una vez más, los contenidos de la palabra de Dios, y que esa palabra de Dios toque nuestra realidad, nuestra vida, nuestro dolor, nuestra situación concreta, para que de alguna manera se envuelva a la persona. Y de ahí aparece el tercer elemento, que es la celebración. Si hay una predicación basada en la palabra de Dios, en la enseñanza de la iglesia, y que toca, conmueve y mueve los corazones, pues eso te lleva a celebrar. Si estás pasando dolor, te lleva a hacer una oración con fuerza, pidiendo por los dolores, las penas, las tragedias que está pasando la familia o el mundo. Si la palabra de Dios te tocó y te invitó a una celebración viva, pues entonces das gracias a Dios por lo que tienes en tu casa, la familia, los hijos, los padres. O sea, hay una motivación. O sea, la palabra de Dios produjo un efecto a partir de esa predicación que se hizo. Entonces esos elementos son esenciales. Una vez más, los contenidos, la experiencia y la celebración. Porque si la homilía se convierte como en un relleno que hay que hacer y la gente se sienta, llegó el momento de la homilía. Es tristísimo. Y esa tiene que ser una pregunta para nosotros predicadores. ¿Cuánto impacta cuando tú sales y dices, otra vez el mismo padre a predicar?
Y en otros casos, ahora, tengan presente lo siguiente. La palabra de Dios nos da estos niveles. El sembrador salió a sembrar, sembró la semilla, el sembrador, Cristo, salió a sembrar, sembró la semilla y encontró terrenos, 30, 60 y 100. Jesús mismo nos da la clave. Hay que partir del hecho, la certeza, la credibilidad de que entre los oyentes, si son 10 los que están reunidos, 3 como mínimo están atentos. Si son 100, si son 1000, si son 500, siempre el 30% es cosecha de Dios inmediatamente. Ahora tenemos que aprovechar esa cosecha de Dios, 30%. ¿Qué es lo que Dios quiere? Pues que trabaje con el resto, que despierte a los otros 60, a los otros 70, a los otros 30, porque Dios ya te pone ahí el 30% para que tú mastiques y digieras. Ahora tienes que motivar con la ayuda de Dios otros tantos. Ahora, pues en las predicaciones no pretendamos que el 100% estén atentos, pero sí que se logre captar esa atención a partir de la palabra de Dios, de cómo la preparamos. Entonces, tener esa certeza. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa certeza? La carta a los Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 1, nos describe qué es la fe. Eso también es importante para nosotros, los predicadores. ¿Qué es la fe como concepto y qué es la fe como experiencia? Hebreos 11, 1. Dice la fe es la certeza de lo que esperamos. ¿Qué es la fe? Entonces la fe, dice la carta a los Hebreos 11, es la certeza de lo que esperamos. Cuando tú eres elegido para predicar la palabra de Dios, tú debes tener una certeza en esa predicación. Tú debes estar convencido. ¿Cuál es la certeza que tú tienes de ese mensaje que tú vas a dar? La primera certeza es de que tú has sido elegido por Dios y estás puesto ahí por alguna razón. El que menos pensó que te iba a invitar, te invitó y resultaste donde menos pensabas estar, diciendo lo que menos querías decir. Entonces, es la certeza de lo que esperamos. Segundo, dice, es la convicción de las cosas que no vemos. No estamos viendo el corazón, el interior del corazón del que nos escucha. Pero estamos esperando que esta palabra que estamos predicando produzca un efecto en ese corazón. Entonces, la palabra de Dios se siembra y cae en tierra buena. Toda cayó en tierra que tenía algo de vida. Pero ¿qué sucedió? En el momento, unos con sueño, como ahora, no, todavía no. Otros cansados, como ahora, claro que hoy sí también. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo esa palabra de Dios logra tocar y poder hacer un eco en nuestras propias vidas? ¿Qué propósitos tiene la predicación? Voy a preguntar, ¿hasta qué horas tengo tiempo? ¿A partir de ahora o ya va media? No, ya va media, ¿cierto? Muy bien. Entonces, propósito de la predicación. Primero, entonces, la predicación, ¿qué es eso? Recordemos, es el arte de comunicar las gracias de Dios. ¿Por quién? Por medio de alguien que Dios quiso llamar. Se le metió en su cabeza que este hermano diácono va a ser consagrado y va a ser el mensajero. Ese hermano tiene que prepararse. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir un objetivo que es que satisfacer unas necesidades espirituales que hay en el corazón del oyente. ¿Cómo tiene que hacerlo? Tiene que hacerlo con fe. Con una fe convencido de que lo que está haciendo no es ocupando 10 minutos ni 15, ni menos mal que me dejaron predicar. No, es por el contrario, este es el momento de Dios. Siempre que a uno le corresponde predicar, porque lo dejan o porque no, este es el momento de Dios. Es el momento de Dios. ¿Qué propósitos? Aquí hay unas palabras especiales de los propósitos de la predicación. Nos pueden ayudar. Primero, convencer. Convencer para formar o cambiar una actitud, creencia o conducta. Ese es el objetivo o el propósito de una predicación. Decíamos que es la fe. Es la convicción ¿de qué? De lo que no vemos. No vemos si hay un cambio, pero estamos convencidos de que la palabra de Dios cambia corazones. Por eso dice el Papa en el documento, en la encíclica, dice en el primer número, perdón, que la tos me tiene como, ya a ustedes les conviene porque menos hablo. En el número 1, el Papa dice que la alegría del Evangelio llena el corazón de los que creen en Cristo.
Y que los que creen en Cristo pues no tienen espacio para que vivan tristes ni desesperados ni amargados, y sobre todo dice, el encuentro con Cristo siempre, en el encuentro con Cristo siempre nace y renace la alegría. El encuentro con Cristo siempre es eso, es un renacer, es un volver a la vida misma. Entonces, es cambiar una actitud o creencia o una conducta, es convencer. Si vivimos convencidos de que lo que estamos haciendo es de Dios, eso tiene que producir una alegría, un gozo, una alegría que viene del corazón. Uno de los elementos característicos en personajes como Zacarías, como Isabel, como María, es que cuando escucharon de Dios, ¿qué hicieron? Cuando se encontró Isabel y María, por ejemplo, María e Isabel, saltó de gozo, saltó de alegría. Esa alegría es producto de un encuentro de Dios con el hombre. Entonces, en la predicación hay un encuentro necesariamente. Hay un encuentro entre la revelación de Dios que hace a través del predicador con la comunidad. O sea, hay una relación, una comunión, una unidad espiritual. De eso primero entonces tenemos que estar convencidos. Parte una vez más, entre comillas, éxito de la predicación está en el convencimiento que nosotros tengamos al comunicar el mensaje. Si nosotros llevamos mensajitos escritos y decimos sobre esto algo y sobre aquello algo, sí resultamos diciendo muchas cosas, pero tal vez no tienen ni mucha hilación ni hay un mensaje concreto. Entonces ahorita vamos a ver lo que Pablo le recomienda a Timoteo, que es muy importante sobre eso. También es informar, quiere que el oyente entienda y recuerde lo dicho. También es una especie de información, la predicación también es informar, es formar adentro, eso es informar. Es, habiendo ya dicho algo, es volver como a recalcar, es la información, es formar adentro, es informar. Es recordar el compromiso que tenemos por ser bautizados. Inspirar, tratar de que su fe se fortalezca. Entonces la predicación también es una ocasión para inspirar a las personas. Las vocaciones sacerdotales, las vocaciones religiosas, las vocaciones al diaconado, al sacerdocio, muchas donde están inspiradas, de una predicación, de lo que dijo el diácono, de lo que dijo el sacerdote, de lo que dijo el obispo, de lo que dijo el catequista, es de una predicación, es del anuncio de una palabra de Dios, dicha en modo convencido, porque lo lleva en el corazón. De ahí nacen las vocaciones. Conciliar, ir a quien está en desunión. La palabra de Dios produce eso. Es como la muerte. ¿Ven lo que sucede cuando alguien muere en familia? ¿Cuál es la primera reacción de cuando alguien muere en familia? Todos llegan a reunirse, todos llegan a reunirse. Dejan de hacer todo se detiene en torno a un cadáver. No es en torno a un cadáver. Ese es el primer efecto de la resurrección. Es la unión. La predicación tiene el mismo efecto. Entonces produce una conciliación, una hilar con el otro, una relación con el otro. Antagonizar, que lo bueno no se mezcle con lo malo, es decir, dejar claridad en el mensaje. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. No hacer pasar lo malo por bueno y lo bueno por malo. Y finalmente tiene una parte de divertir para que el oyente se sienta relajado. Entonces la predicación por eso tiene su picante, tiene su chiste, su broma, su modo de llamar la atención para que el oyente efectivamente esté atento. En estos elementos anteriores del propósito hay estos elementos también indispensables en la predicación. ¿Cuáles son estos elementos? El orador es el que predica. Y ya sabemos que la predicación es eso, es la disposición que tenemos que tener para comunicar un mensaje. Los oyentes son los que reciben el mensaje. Preguntémonos, ¿qué mensaje queremos que él reciba? Dice el proverbio, mira cómo vives, puede ser ese el único evangelio que tu hermano lee. La pregunta es, ¿qué leerán en mi vida? Segundo, ¿qué yo quiero que lean de mi vida? Como diácono, como sacerdote, como papá, como maestro, como catequista. ¿Qué quiero yo ofrecer como testimonio? Dice San Juan, yo no soy la luz, yo soy testigo de la luz. O sea, la luz se refleja en él. Igualmente, la predicación es un reflejo de lo que vivimos y de lo que creemos.
El medio son los instrumentos. Hoy por hoy hay muchos modos de comunicar y tantos modos de hacer también catequesis y de comunicar el mensaje, pues. El mensaje es el conjunto de mensajes que de modo articulado se exponen a partir de la palabra revelada. Entonces, como decíamos anteriormente, el de que la palabra de Dios toque nuestra realidad en la condición en que vivimos, la motive para que para que lleve a una celebración. Y esa celebración es la expresión, la participación alegre, activa del cristiano que participa. En una de las, sobre todo en nuestra, bueno, creo que en cada cultura hay un modo diverso de participar, pero nosotros vemos la frialdad, a pesar de que nosotros, sobre todo hablando de Latinoamérica, que es un pueblo que muy pachanguero, que muy parrandero, que muy alegre, que muy entusiasta, que muy. Y cuando llega la hora de la celebración, de parrandero, de pachanguero, de vivo, de alegre, no tiene nada. Sacarle la respuesta, cómo alegra la celebración, por ejemplo, del anglo cuando esté en esa solemnidad, la respuesta, el tono de todos, se siente ese fervor profundo. ¿Qué significa? ¿Que unos son buenos y que los otros son malos? No, no estoy diciendo eso. Estoy haciendo cómo podemos nosotros comparar si somos bullangueros y pachangueros y parranderos, como le queramos decir. O sea, ¿por qué ese espíritu de celebración espiritual se pierde en el encuentro con Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué se nos pierde? Y se pierde desde el que lee en adelante, desde el que hace el comentario, desde el que predica, desde el que preside. Se nos pierde ese entusiasmo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso, como ahorita. Nadie dice nada. Es más o menos lo que se sucede cuando va uno a una misa normal. Fíjense esas quinceañeras, Dios me libre, Señor. Y todas son católicas, y todos son católicos. ¿Alguien sabe responder? Nadie. Entonces, hay mucho trabajo que hacer. Mucho trabajo que hacer en ese contexto. Es el mensaje, es el conjunto de mensajes articulados. El proceso, las emociones que transmite el orador mismo, la motivación que tenemos que ponerle a todos esos elementos. Pablo hablándole a Timoteo en el capítulo, 2 Timoteo capítulo 4, dice varios elementos. Sabemos que estas cartas de Pablo a Tito y a Timoteo, yo se las recomiendo, hermanos y hermanas. Léanlas poniéndose en el lugar de Tito o de Timoteo, no en el lugar de Pablo. Pónganse en el lugar de Tito y Timoteo. O sea, Pablo está hablándonos. Y ese es el modo de poder entender más el mensaje que tiene este autor en este contexto. Pablo dice, te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús. Aquí ya comienza fuerte la cosa, ¿no? Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar. Y te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. O sea, primero es predica la palabra, ¿cuándo? A tiempo y a destiempo. También a veces se nos invita a lo mejor a una predicación y a veces no es porque no tengamos tiempo, es que no queremos, no podemos. Hoy es mi día de descanso, hoy no puedo, etc. Bueno, esos son comentarios nomás, solamente momentos de reflexión. Entonces, predicar a tiempo y a destiempo. Y sigue diciendo, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando. Mire la tarea del orador, del predicador. Hay que corregir sobre comportamientos. Decíamos al comienzo que la predicación es también cambio de una conducta. Dice Pablo, hay que corregir, hay que reprender, hay que orientar la comunidad, hay que ser directos en la palabra de Dios. Hay que no faltar el respeto, pero hay que ser directos en la palabra de Dios. A veces la predicación la acomodamos a querer quedar bien. Qué mal quedamos con Dios. Porque no se trata, yo tengo ese principio, ese es personal. Si lo quieren tomar, tómenlo. Yo digo que en esto no estamos buscando amigos personales. Si está el arzobispo, si está el obispo, si está el papa, es predicación.
Porque si no el predicador del Papa tuviera miedo, no, usted el Papa yo no predico. No, es el estar aquí en nombre de Cristo para dar un mensaje que es la verdad. Entonces, para que sea la verdad, ¿qué tenemos que hacer? Prepararlo, hacer oración y estar basado en la palabra revelada. Entonces, corrigiendo a tiempo y a destiempo, reprendiendo, aconsejando, siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Mire esta parte esencial, dejando una enseñanza. Entonces, primero es predicar la palabra. ¿Cuándo? A toda hora. ¿Qué hay que hacer? Hay que corregir, hay que orientar, hay que tener un propósito. Nos hablamos de propósito. Y luego dice dejando una enseñanza. Hay muchos predicadores que acostumbran a dejar una tareita, una pregunta, un algo. Eso motiva también. Ahora, no necesariamente tiene que ser cada que prediques. Pero, por ejemplo, si cada 8 días o cada 3 días o cuando te toque la predicación, cuando haces los bautizos, siempre dejas una tareita, una pregunta, algo queda. Eso, algo ayuda en eso también, ¿no? Entonces, dejar una enseñanza. Y sigue diciendo, pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportan la sana doctrina, sino que buscarán maestros según sus inclinaciones. Eso nos sucede fácilmente. Nos consolamos más con los que nos entendemos bien y con ellos nos juntamos y si acaso preparamos con ellos, pero no, aquel piensa diverso, aquel no me gusta, aquel. Entonces, fácilmente nos acomodamos. Buscará maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención. Cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. En un país de libertades como el que vivimos, eso es fácil de acomodarse a cualquier situación, olvidándonos de la verdadera revelación de Cristo. Por eso debes estar siempre, primero, por eso debes estar siempre alerta. Hay que estar alerta, hay que estar atentos. Supera las dificultades, sí que se presentan. En todo sentido, en la casa, en el ministerio, en la relación de trabajo, con los párrocos, con los diáconos, con las esposas, con los esposos. Hoy me metí ahora sí a candela fuerte. Todo eso no tiene que asustarnos. Por el contrario, y tenemos que tratar el tema, tenemos que ayudarnos. Pues es que no somos, yo siempre he dicho eso con mis hermanos, no somos enemigos. No, somos llamados y consagrados para ayudarnos en el reino de Dios. Ahora, todo es un proceso. Dice la canción, nadie es monedita de oro para caerle bien a todo. Y entonces el diácono cree que es el padre cree que es el diácono del problema, y mientras cada uno cree que el problema es del otro, pues nunca hay solución. Entonces yo creo que hay una solución, porque la situación es de dos. Es como los enamorados. Es que ella es la de la culpa. ¿Seguro? No, es que él es el de la culpa. ¿Estás seguro? No, es una relación donde necesariamente pues, hay que trabajar en la oración, en el intento de comunicación y hacer la vida un poco más agradable. Tratar de hacer la vida agradable en cuanto eso es posible. Entonces, estar alerta, superar las dificultades. Dedícate a tu trabajo de evangelizador. Pablo está diciendo, hombre, dedícate a lo que tienes que hacer. Si tú te envuelves en lo que tienes que hacer como evangelizador, tu oración, tu familia, tu ministerio, tu parroquia, tu carisma, tu talento, pues no queda tiempo para andar en divisiones, porque se ocupa uno de lo que es productivo, de lo que es agradable, de lo que produce vida y de lo que produce pues bendiciones en ese sentido. Ahora, también Pablo advierte en la carta a los Efesios, dice una cosa que siempre me llama la atención. En los Efesios dice, en la carta a los Efesios en el capítulo 4 dice, enójense pero sin pecar, que el enojo no les sorprenda hasta la puesta del sol, pues de otro modo darían lugar al poder del mal. O sea, el apóstol es consciente de la fragilidad humana. Y a nosotros, si nosotros nos enojamos incluso sin que nos manden, ¿cierto? Eso nos sale natural y nos sale perfecto, ¿verdad? Nos enojamos fácilmente. Y dice el apóstol, eso es natural, más lo dice el apóstol que es temperamental a morir, Pablo, el energético Pablo, que explota sin tocarlo, con más razón, y lo dice, enójense, pero hay que luchar para que el enojo, es decir, esos sentimientos no nos traicionen y no los guardemos unos con otros ahí por días, por meses, ya no nos hablamos y creemos que nos estamos haciendo un bien. No, pues yo con cargarle rencor a fulano le estoy haciendo, no,
Estoy cargando un karma aquí que me está destruyendo y eso me impide hasta predicar. Y además de vez en cuando Dios es tan bueno que me pone al enemigo él de frente para que yo le predique de amor y de perdón y yo no lo quiero perdonar. Ay, me calla la boca. ¿Ven? Así trabaja Dios. Así trabaja Dios. Y trabaja con ustedes y trabaja conmigo y trabaja con todos. Entonces, por eso es ahí donde la palabra de Dios es la que nos inspira a decir aquí, dice Pablo, le dice Pablo a Timoteo, hombre, muchacho, dedícate a lo que tienes que hacer. Que si dedicas tu tiempo a tu ministerio, de verdad que no vas a tener tiempo para atender litigios. Ni para, ¿cómo se dice? Ni para armar broncas, revolús, ni nada de esas cosas, ¿verdad? Sino, por el contrario, vas a vivir en el mejor estado de gracia. Dice el apóstol, por eso no entristezcas el Espíritu Santo que has recibido. ¿Cuándo? En la imposición de las manos. Esa imposición que te hace digno, lleno del amor de Dios. Y finalmente dice en la carta a Timoteo que estamos leyendo, cumple bien tu ministerio, procurando un provecho siempre común. Trata de merecer la aprobación de Dios, sé obrero irreprensible, experto en el manejo de la palabra de la verdad. El artesano, expertos en el manejo de la palabra de la verdad. Estos son elementos que hay que tener presentes en la predicación. El Papa Francisco, en el último capítulo del documento La Alegría del Evangelio, nos habla de ser evangelizadores con espíritu, ser predicadores con espíritu. Aquí esta palabra la podemos adaptar a cualquiera de los ministerios. Ser catequistas con espíritu, esposas con espíritu, esposos con espíritu, padres con espíritu, diáconos con espíritu, o sea, consagrados con espíritu. Y de ese ser evangelizadores con espíritu nos dice que significa no tenerle miedo al regalo que hemos recibido y no dejarnos encasillar, encerrar en que, sobre todo en la Iglesia Católica que vive la riqueza de los carismas. Fíjense bien que a veces caemos en el peligro o de encerrarnos en un carisma o de cerrarnos a los carismas. Son dos peligros graves. Uno, de encerrarnos en un carisma. El consagrado, de por sí, está llamado a estar abierto a los carismas, porque está llamado a iluminar y acompañar a los carismas. Ese es uno de los carismas de los sacerdotes diocesanos. Todos los demás sacerdotes que son religiosos ya tienen un carisma que los identifica. El diocesano tiene como carisma la apertura a los carismas. Esa es un poco la misión y la llamada. Entonces decía que uno de los peligros en esto que dice el Papa, de evangelizadores con espíritu, es no encerrarnos en un carisma. Y por ejemplo, ahora que me viene en este ministerio que hago también de la renovación carismática, yo siempre les digo, yo soy carismático, no en el sentido de que pertenezco al movimiento. Yo quiero ser, y le pido a Dios que pueda ser carismático en el ministerio. Cuando hablo con el diácono, cuando hablo con los carismáticos, cuando voy con los catecúmenos, o sea, carismático, de pedirle a Dios la gracia del carisma en el ministerio que vivimos. Entonces no es ser carismático en el sentido de un movimiento, no es ser catecúmeno en el sentido de que es este movimiento solamente y si yo pertenezco a este, ahí me salvo. No, es en el movimiento, en el carisma que Dios te haya dado. Gloria a Dios. Bendito su nombre, pero desde ahí, pues siempre abierto a los demás. Entonces, ni encerrado en un solo carisma, ni tampoco cerrado a los carismas. No, que yo con nada que tenga que ver con movimientos, no, a mí con eso no. No, tú estás cerrándote a la gracia y cerrando la gracia para otros. Porque tú eres comunicador del arte de Dios. Es el predicador, es comunicador del arte de Dios. Caemos en un grave error cuando agarramos el púlpito para desde el púlpito comenzar a echar en contra de determinados carismas. Eso no es un buen predicador. Si tienes que corregir al movimiento de tu parroquia, llámalo, como dice el Evangelio, a solas. Y dile a sus hermanos, quienes quiera que sea, hermanos, en el carisma que estás viviendo, esto que estás haciendo no está bien, por esto y por esto. Esto lo dice el Evangelio.
pero no desde el púlpito aprovechar para echarle a unos y bendecir a otros. No es eso predicación. Entonces, ese es no cerrarse al carisma, ni cerrar la gracia a los carismas, sino que la palabra de Dios es apertura para los hijos de Dios y para que vengan todos aquellos que, como dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y yo he venido no por los sanos, sino por los que necesitan sanación. Entonces ahí ese es el objetivo especial de la predicación. Con esto quiero ya dar un poquito de concluyendo. El Papa nos dice que esa predicación en la misión de ser predicadores con espíritu tiene que ser una predicación fervorosa, alegre, generosa y audaz. Eso está en los primeros números del 259 en adelante. Esas palabras, tu predicación, tu ministerio, tiene que ser de una forma fervorosa, alegre, generosa y audaz. Ven que es ahí donde el Papa dice de que en el domingo no se justifica que hayan cara de funeral, porque el domingo no se celebran funerales, se celebra la resurrección. Por eso es que dice el Papa, no quiero cara de funeral en las misas del domingo, porque no es misa de funeral, es la resurrección, es la alegría. ¿Y de qué depende también? Pues efectivamente del entusiasmo litúrgico. El entusiasmo litúrgico tiene que ver con todo el conjunto, los lectores, los comentaristas, los que cantan, los que leen, todo, desde la presentación en adelante, desde el modo de vestir el ornamento en adelante. Si atravesamos el cíngulo por allá como que nos arrastra, eso ya, todos esos pequeños detalles, Pablo dice que las cosas de Dios se hagan en orden y decoro. Todos esos textos tenemos que tenerlos aquí presentes en la predicación. ¿Cómo me presento y cómo quiero presentar con alegría en el discurso sencillo, como decimos, el mensaje de la palabra de Dios que motive, que cautive y que traiga esa alegría y esa bendición? También dice el Papa en el siguiente número, efectivamente tiene que ver con el salir al encuentro y que hay que salir a evangelizar. Entonces, para que en esa evangelización haya una intención, ¿cuál? Está en el número 273 especialmente, la de iluminar. Tu predicación debe ser iluminadora. Esa predicación tiene que ser una ocasión para bendecir, tiene que ser una ocasión para vivificar, para levantar los ánimos, para sanar y para liberar. O sea, no es cualquier cosa, no son 3 chistes que echamos ahí, no. Es palabra de Dios llena de fuego, con la gracia del Espíritu. Para eso tenemos que prepararnos. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con esto les dejo yo.